Atención. Estas historias son reales pero no me las han contado a mí, las he cogido de una web, así que si están contadas en presente no darles importancia, pero eso sí son reales. Gracias. Esta historia me la contó una chica de unos 16 años, y no le sucedió a ella, sino a su madre, una española que emigró a Alemania para buscarse la vida, teniendo que alquilarse una casa con su joven esposo que apenas tenía comodidades. Eso sí, tenía visitantes misteriosos. Al principio solo eran sonidos, rasguños en la almohada que mantenía abrasada mientras trataba de descansar después de tantas horas de trabajo. Le asustó, cierto, pero mantuvo la calma y pensó que era su propio agotamiento el que la hacía tener alucinaciones auditivas. Los rasguños en la cama no son tan inhabituales, ¿no? Muchos los hemos oído. Son visitantes que quieren comunicarnos que están ahí también, que no estamos solos. La joven vivió con esa extraña experiencia unos días y terminó por acostumbrarse, pero una noche ocurrió algo terrible. Estaba tumbada en la cama, descansando, su marido estaba afeitándose en el cuarto de baño, y de pronto unas lucecitas de un tamaño algo mayor que el de las canicas, blancas azuladas y brillantes, comenzaron a salir de debajo de la cama. Subieron, ascendieron hasta ponerse encima de ella, y bailaron. La chica las miró estupefacta, tragó saliva y respiró profundamente. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salían? ¿Qué las producía? Y entonces las luces comenzaron a bailar con movimientos más bruscos, y una poderosa fuerza salió de ellas. La chica notó esa fuerza en puñetazos y patadas invisibles que la golpeaban y estampaban contra las paredes, gritó, y su marido se cortó con la gillete. Cuando él iba a salir, la puerta del cuarto de baño se cerró de golpe. La joven española emigrante sufrió una paliza que la dejó destrozada, y no pudo hacer una denuncia, porque ¿en qué comisaría de policía iban a escuchar semejante historia sin echarse a reír? No volvió a ocurrirle porque volvió a España entre lágrimas y terrores. Durante años jamás contó la historia, y cuando lo hizo, fue para contárselo a su hija, mi confidente, quien me confesó que su madre no podía hablar del tema sin echarse a llorar y a temblar. No es para menos. Su hija también lloró al contármelo. Yo no creía mucho en historias de apariciones, pero hace más o menos 9 años tuve la desgracia de vivir esa experiencia. Ya hacía varios años de que no iba a visitar la familia a Colombia, así de que ya era hora de ir a verles. Cuando llegué esa noche al aeropuerto y vi toda mi familia esperándome después de un largo viaje, mi felicidad fue muy grande. Pero lo que no imaginaba era cómo sería el final de esa noche. Llegamos por fin a la casa de la tía donde iba a quedarme por 2 semanas, estaba muy cansada y no quería sino ir a dormir lo más pronto posible, así de que me despedí de los familiares y le pregunté a mi tía cuál sería la habitación que podría yo utilizar para dormir esas 2 semanas. Naturalmente me mostró enseguida ella el cuarto. Lo había adornado muy lindo con flores y adornos que hacían resaltar muy bonito el cuarto. Era algo pequeño pero acogedor. El problema empezó cuando cerré la puerta después de haber tomado una ducha y estar lista para mi merecido sueño. Cuando apagué la luz, tenía la sensación de no estar sola, como si alguien estuviera a mi lado. Traté de taparme lo más que pude con la manta que me cubría y tratar así de dormir, pero serían solo 15 minutos transcurridos y un ruido me despertó. Abrí los ojos en la oscuridad y con el reflejo de la luna en el cuartito vi una sombra de alguien parado al frente de mi cama mirando hacia donde yo estaba. Estaba tan aterrada de que no supe en ese momento si gritar o prender la lámpara que estaba en la mesita de noche. Opté por encender la lámpara lo más rápido posible. Y para mi sorpresa no había nadie más. Bueno, pensé que por el cansancio tal vez veía cosas que no existen. Apagué de nuevo la luz y me enrollé bien con la manta hasta la cabeza, y allí fue cuando sentí que una persona abría la puerta y se sentó preciso a mi lado en la cama y ya se quería ponerse cómoda. Fue cuando me levanté como un resorte de ese lugar y prendí la luz del cuarto. Y para mi mayor sorpresa no había nadie acostado en esa cama. El resto de la noche lo pasé con la luz prendida y sin poder dormir del susto.
Al día siguiente le dije a mi tía de que me disculpara, pero de que prefería dormir en la sala y nunca más en ese tenebroso cuarto. Así pasaron los días y un día, estando con los nietos de mi tía, riendo y echando cuentos, me pregunta de pronto mi primo: oye, ¿no te asustaron mucho en el cuartito? Y así fue como me enteré de que ese lugar existía la presencia de un fantasma. Hacía muchos años atrás de que había vivido en esa casa una hermana de mi abuela. Ella se había casado muy joven con un señor bastante mayor que ella. Al mes de casados falleció él y ella quedó trastornada para siempre. Nunca volvió a salir de la casa y nunca volvió a querer conocer a alguien para rehacer su vida. Ella envejeció y murió después de muchísimos años. Yo le conocí y por eso sé de que es cierto su historia. Al quedar ella sola y trastornada, mi tía se hizo cargo de ella hasta el final de sus días. Y su espíritu quedó por siempre rondando en ese cuarto. La casa la vendieron no hace mucho, pero yo me imagino de que si no destruyen ese cuarto, ella, o mejor dicho, la aparición de ella, va a seguir sucediendo. Ahora sí no soy más incrédula en cuanto a temas de fantasmas. Solo lástima de que yo haya tenido miedo de ella, pues de pequeñuela yo le quería mucho. Sentado frente al piano, imaginando una suave melodía, recordando su hermoso rostro, es que me encontraba aquel día. En la oscuridad de un frío anochecer, en la soledad de un gran comedor, es lo que solía hacer en esos días, fumar algunos cigarros mientras meditaba en algún futuro no muy prometedor como lo era mi presente. También solía soñar con futuros luminosos, pero no representaban más que sueños. Ese día en particular mi meditación fue acompañada de una fuerte lluvia de invierno con un frío helado, el cual ya era costumbre. Mientras fumaba y soñaba despierto con alguna realidad imaginaria, caía la lluvia sobre el tejado, sobre el patio y las calles de la ciudad. Mientras me encontraba en eso fue cuando escuché un espantoso maullido, que tenía un sonar muy particularmente molesto, pues era nefastamente parecido al llanto de un bebé. Fue esto lo que me decidió a ir tras la fuente de aquel espantoso sonar. Cuando llegué a la oscura bodega y encendí la luz, pude percatarme de que era lo que sucedía. Se trataba de mi pequeño gato Sade, quien estaba algo mojado, probablemente por salir al tejado y no tenía comida. Lo sequé, le di comida y le dejé la puerta de la bodega entreabierta para que no saliera a mojarse más. Después de esto decidí ir a comprar cigarros. Debía bajar 2 cuadras con la lluvia y la oscuridad, pero el cigarrillo siempre me acompaña. Mientras caminaba pensaba en lo que era aquel presente en que vivía. No tenía muchos amigos, los que tenía eran viejos amigos de la infancia que no veía muy seguidamente. Vivía solo en casa, no tenía pareja, muy probablemente por mis escasas habilidades emocionales. Mi padre vivía lejos y no lo veía en años. Mi madre había fallecido unos años atrás heredándome una parte de la casa, la otra parte fue heredada a mi hermano, pero él me dejó vivir ahí mientras le pagaba su parte, pues él ya vivía con su pareja y su pequeño hijo. Este fue un gesto que agradecí, pues mucho tiempo estuve perdiendo mi tiempo en drogas. No fui un ejemplo para nadie y no tenía cómo sobrevivir. Nunca tuve alma de delincuente, por lo que no hubiese sobrevivido en las calles. Llegué al local, compré los cigarros y me devolví a la casa. Llegando al final de mis pensares, cuando llegué al portón me di cuenta de que estaba junto y no cerrado como lo había dejado. Esto me perturbó de entrada, por lo que ingresé con cautela. Llegué a la puerta y esta estaba cerrada como la había dejado. Esto me tranquilizó, pues supuse que quien intentó entrar a la casa se vio frustrado. Mientras abría la puerta volvió a sonar ese horroroso maullido, pero esta vez se oían 2 y con una intensidad mucho más poderosa. Cuando entré, los lamentos eran demasiado fuertes y aún con ese espantoso parecido al llanto de un bebé. Me acerqué a la cocina para llegar a la bodega y fue cuando un pernicioso olor, un nauseabundo olor golpeó mis sentidos. Este es y será sin duda el olor más repulsivo y repelente que haya inspirado jamás en mi vida. Tratando de aguantar las arcadas comencé a acercarme a la bodega, mientras los chillidos se agudizaban cada vez más. No podía soportar más esos espeluznantes chillidos y ese putrefacto olor. Luego de un momento logré acercarme lo suficiente como para prender la luz de la bodega, que estaba por fuera y la puerta estaba entreabierta. Por fin podría ver qué es lo que había allí, y fue ahí cuando apareció Sade entre la puerta. Los chillidos se calmaron. Sade, grité al ver que en el hocico tenía sangre. Traté de tomarlo, pero cuando lo iba a tomar este agarró un pequeño bulto negro, que al verlo más de cerca era una horrible rata que aún se movía.
De pronto comenzaron los chillidos, pero esta vez eran muchos más y más agudos y el olor seguía ahí dañando mis sentidos. Junté valor y encendí la luz de la bodega, solo para darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, solo para ver esa horrible pesadilla. Al encenderse la luz se dejó ver la nauseabunda escena, el suelo estaba lleno de ratas negras, peludas, infecciosas ratas, todas devorando un algo que yacía en el suelo, todas chillando y mordisqueando ese algo que allí yacía. Tomé la escoba y comencé a golpear a las ratas, estas se movían lentamente permitiéndome poco a poco ver lo que ahí había. Poco a poco visualizaba, repentinamente vi algo parecido a un pequeño brazo, que era mordisqueado por las ratas, vi una pequeña mano empuñada, y esto me volvió loco. De pronto supe de lo que se trataba, no solo eran parecidos los gemidos, sino que todo el tiempo se trató de un verdadero bebé, al ver el cuerpo devorado por las ratas, totalmente frágil y expuesto a esa brutalidad. ¿Cómo iba yo a suponer algo así? No se preocupe, señor Echeverría, con esta medicina eso ya no será importante. Usted no estaba ahí, no me hable así, eran miles de ratas por todas partes y ese bebé ¿de dónde salió? Sade.